Sí, bien, Dieter Bauerman es economista del BID y es investigador afiliado del Instituto del Perú, el Instituto del Perú que dirige Richard Webb. Y ha realizado una investigación sumamente interesante acerca de los efectos del friaje en las personas, del friaje en las alturas, en la Sierra del Perú, en las personas que han sido más expuestas a este fenómeno climático y sobre todo los efectos en el largo plazo. Aparentemente hay efectos duraderos, negativos, que no tienen manera de ser resueltos. Estamos entonces con Dieter Bauerman para conversar acerca de esto. Dieter, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿en qué consistió esta investigación y cuáles fueron sus resultados? Sí, específicamente, como bien lo has mencionado, aquí en esta investigación tratamos de hacer una radiografía, cuál es el efecto a largo plazo de haber estado expuesto a eventos de frío inusual en los Andes peruanos durante los primeros 36 meses de vida, ¿no? Que la literatura médica reconoce como etapas críticas de formación de capacidad cognitiva y no cognitiva del ser humano. Entonces, hay ya evidencia previa de los efectos de corto plazo, ¿no? De haber estado. Y el problema en sí no es el estar expuesto al frío, ¿no? Porque hay países pues, nórdicos que tienen un frío extremadamente chocante y la gente no se afecta. El problema es estar al frío en situaciones de desprotección, ¿no? Entonces, en el contexto de nuestros Andes, que es donde se centra el estudio, específicamente en distritos por encima de los 2.500 metros de altura, este es un fenómeno recurrente propio, ¿no? de nuestra geografía. Y hay evidencia pues, de que estar en estas etapas de protección, en primer lugar, es un choque grande a la economía del hogar, ¿no? Se pierden cultivos, se pierden cabezas de ganado, y cuando este choque económico se produce pues, dentro de las etapas críticas de inversión en el capital humano, pueden tener efectos de corto, como ya ha sido demostrado, efectos en temas de talla por edad, peso por edad. Justamente mi coautor, Alan Sánchez, quien es economista del Banco Central de Reserva del Perú, él ha demostrado que hay efectos de largo plazo, lo cual nos llevó a preguntar si es que ha habido efectos de corto plazo en capacidad cognitiva de la persona, es muy probable que eso se pueda extender hacia el futuro, ¿no? En términos de la calidad con que tú puedes tener la educación que llevas, o la calidad, y últimamente se puede reflejar en la productividad y medida por los salarios en este caso, ¿no? Entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿hay evidencia en otros países de otros choques que son comunes? Por ejemplo, las sequías en Indonesia, que se ha demostrado que tiene un efecto de largo plazo en ingresos, en diversas variables como nivel de educación alcanzado. Entonces, hicimos la pregunta para Perú, ¿no? Obviamente el objetivo es no ver una correlación, sino ver un impacto de causa-efecto, ¿no? Si hay. Entonces, comúnmente en una evaluación de impacto, lo que se busca es tener una persona en un estado de haber sido afectado, en este caso por la helada, versus cuál hubiera sido mi situación en caso de no haber estado afectado. Eso no existe, ¿no? Una persona o está afectada o no está afectada. Entonces, con las técnicas estadísticas, lo que hicimos fue una recolección de datos muy riguroso, mucho apoyo del CENAMI, del cual obtuvimos las medidas de temperatura de sus estaciones meteorológicas entre los años 1960 y 1990, esto es para ver la exposición del friaje al nacer de las personas nacidas en este periodo de tiempo, en distritos por encima de los 2.500 metros de altura, y vemos los resultados de largo plazo en las encuestas de hogares del 2004-2009. ¿Cómo hacemos esto? De las encuestas de hogares identificamos el distrito de nacimiento y con los datos meteorológicos recreamos cuál ha sido la exposición de estas personas en el distrito donde nacieron y de esa manera, para tratar de identificar el efecto de causa-efecto y no solamente una correlación, lo que hacemos es aplicamos una técnica econométrica en la cual vemos cuál es la diferencia de los resultados a largo plazo con respecto a tu exposición de friaje, pero dentro de personas nacidas a lo largo de distintas generaciones en un mismo distrito, ¿no? Entonces, personas que han estado expuestas a la misma, digamos, situación socioeconómica, etcétera, pero por cuestiones del clima, que a veces vienen en unos sitios, otras veces vienen en otros sitios, algunos fueron expuestos, otros no fueron expuestos al friaje extremo, ¿no? Al nacer. Y lo que encontramos fue resultados muy robustos, principalmente el resultado principal más concentrado en mujeres que en hombres, lo cual intuitivamente estuvimos discutiendo
hace una semana en el MIDIS con el presidente de la Red de Municipalidades Rurales del Perú, que no le sorprendía porque comúnmente lo que hace la persona en los Andes cuando tiene una situación de friaje a veces se centra más en proteger al hombre porque lo ve con una persona más productiva que va a ser en largo plazo. Inclusive en casos extremos nos comentaron que hasta a veces se ha visto que la poca digamos, frazadas que tienen para protegerse del frío, hasta lo usan más en los animales que los ven como un activo más productivo porque dicen el hijo puede tener otro hijo. O sea, cosas así extremas hemos escuchado en nuestra investigación cualitativa, pero en concreto lo que encontramos es, dentro de mujeres, por cada 4.33 meses de exposición a frío inusual dentro de los primeros 3 años de vida, vemos que en el largo plazo hay un salario anual menor en 7.33% con respecto a personas similares, pero que no fueron expuestos al frío, ¿no? Y la persona promedio dentro de la muestra, dentro de sus 36 primeros meses de vida, ha sido expuesta a 19 meses de frío inusual. Entonces, más o menos un efecto de alrededor de 30%, ¿no? Si comparas una persona promedio de la muestra contra uno que no fue expuesta al frío. Y la cadena de causalidad viene del tema de tener un choque grande económico, menor desprotección, menor capacidad cognitiva y se extiende a largo plazo en menor productividad. ¿No? Pero ustedes podían diferenciar claramente las personas que habían sido expuestas al friaje dentro de dentro de un mismo distrito. Sí, claro. Acá no es posible determinar exactamente tú cuál fue el friaje que tú estuviste expuesto, ¿no? Sin embargo, sí dentro del distrito podemos construir mapas climáticos que te determinan una temperatura promedio a lo largo de un distrito. Nuestra unidad de análisis de impacto es el distrito. El distrito a lo largo de distintas generaciones. Bueno, entonces esto es efectivamente muy importante, ¿no? Porque ya poder haber establecido científicamente que estar expuesto al friaje sin la protección adecuada en los primeros 3 años de vida produce efectos duraderos en lo que se refiere a menores ingresos, menor nivel de educación, también aproximadamente un año menos. Menor capacidad de captar los contenidos educativos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente, el friaje es algo que no podemos permitir que ocurra o que tenga el impacto que tiene, ¿no? El friaje va a ocurrir, pero digamos hay que prevenir que no tenga el impacto que tenga, ¿no? Exacto, y uno de los errores que ha tenido, creo, este tema dentro del quehacer de la política peruana es que, y que se ha corregido ya en este gobierno, el friaje se veía con las heladas, ¿no? Como vemos todos en los periódicos que salen las campañas de donación, se trataban como eventos de emergencias. Claro. ¿Okay? Lo cual en nuestro contexto no es una emergencia, porque es un factor recurrente propio de nuestro crimen. Claro. Entonces eso ya se ha cambiado, ya no está tipificado como una emergencia, sino como algo recurrente, y sobre la base de eso es que se deben planificar las acciones programáticas para enfrentar este fenómeno que es recurrente en nuestros Andes de por sí. Para prevenir sus efectos, de una manera estructural, digamos. Exacto. Y no solamente en las personas, también en los animales. Bien, porque en los animales debe ser lo mismo, deben crecer pues menos que los ¿no? Hay mayor probabilidad de mortalidad. Más mortalidad y todo lo demás. Dieter Beuermann, felicitaciones por este estudio, son estas clases de cosas que de alguna manera apuntan a nuestros verdaderos problemas y a las soluciones que tenemos que encontrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos.